cordial saludo a los seguidores del Pensamiento Live. Un invitado con una historia empresarial, tanto en el sector privado como en el sector público, que nos va a recordar la importancia de Antioquia en el apoyo al desarrollo de Colombia. Doctor Sergio Restrepo Londoño, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, es un placer estar aquí contigo. Pues muchas gracias, para nosotros es más honor que usted nos acompañe, un hombre que ha tenido una trayectoria de vida excepcional. Un hombre que por azares de la vida nació en Bogotá, pero que es antioqueño. Como dicen en aquellas historias, el antioqueño nace donde quiera. De familia y tradición paisa, sus padres también antioqueños, pero toda su vida y su desarrollo educativo en el Colegio San Ignacio, bachiller de allá. Ya la universidad la hizo en Filadelfia, en Estados Unidos, donde se graduó de economista, y posteriormente hizo estudios, cursos en Stanford. Pero es un hombre empresario, ejemplo de vida. Cuéntenos un poquito inicialmente de toda esa vida familiar, ese periplo de la familia suya después de la crisis del 30 por varias partes de Colombia. Bueno, gracias. La verdad es que mis ancestros son totalmente antioqueños. Mi bisabuelo era don Ramón Restrepo Medina, que fue un empresario antioqueño que nació en 1856 y que fue creador de Cervecería Unión. Trabajó en la gobernación en el siglo XIX como secretario de Hacienda. El presidente Rafael Reyes inclusive le ofreció el Ministerio de Hacienda de la época y no lo aceptó. Y pasó como empresario en Antioquia, fundando a Cervecería Unión, fundando al Banco Comercial Antioqueño, y como un empresario exitoso toda la vida hasta... Hizo parte de ese gran consejo de Medellín, ¿no? ¿Cómo no? Él fue concejal de Medellín en el año de 1913 y en un consejo que se llamaba el Consejo Magnífico. Él era presidente del consejo cuando se fundó la primera empresa de servicios públicos en Medellín, que fue la empresa de acueducto en 1913, y le tocó firmar el acta de constitución de esa empresa de servicios públicos. Murió en 1950, tenía 94 años cuando murió. Y mi abuelo materno era de Medellín también, pero en el desarrollo del suroeste antioqueño, cuando inmigraron hacia el suroeste antioqueño un mundo de personajes antioqueños de todas partes para desarrollar esa región. Él se fue a vivir a Jericó, y en Jericó se estableció, y allá nacieron todos sus hijos, que fueron muchos, fueron como 18 hijos. ¿Cómo le parece? Y entre los cuales pues tenemos una variedad de personajes antioqueños que hicieron parte pues naturalmente de ellos. Primo hermano mío era J.B. Londoño, por ejemplo, o León Londoño, o Álvaro Londoño. León Londoño Tamayo, que era el hombre del cigarro, ¿no? Sí, él manejó. En la Federación de Fútbol. Exactamente. De tal manera que son familias totalmente antioqueñas, una totalmente citadina, la Restrepo, y la otra campesina, arrieros de vieja data, como decimos, y obviamente exitosos, y hicieron una trayectoria grande. Es interesante anotar, por ejemplo, que mi abuelo materno estuvo en Europa 3 años, 3 veces, entre 1914 y 1932. Y se iba para Europa y se quedaba en Europa 3, 4, 6 meses, 8 meses, con parte de la familia, en recorridos recorriendo a Europa y conociendo y visitando el Vaticano. Y en esas épocas era puro barco, ¿no? Claro, Odiseas. salían de Jericó en mula, llegaban a Medellín. En el primer viaje siguieron hasta Berrío en mula, y ya en el segundo viaje fue en tren, y de ahí a Barranquilla en barco, y de Barranquilla a Europa en barco. Una locura. De modo que era un viaje de toda una vida. Me imagino las familias pensando en ese viaje. Se iban y no volvían. Y no volvían.
De modo que él fue una persona muy especial en ese sentido, fue siempre un visionario en materia de su trabajo y cafetero normal y ganadero. Fue un ejemplo de vida. ¿Por qué se va a estudiar economía a Estados Unidos? Yo me gradué de bachiller en 1958 y me inscribí para hacer economía en la Universidad de Antioquia. Hice los exámenes pertinentes y me matriculé ahí, pero a última hora tomé la decisión de irme para Estados Unidos, donde habían estudiado mis hermanos mayores, y me fui a estudiar a Estados Unidos. Viajé directamente a Michigan, en la Universidad de Michigan, donde estudié inglés, y posteriormente ya me dediqué a la carrera. Pasé por la Universidad de Western Michigan University en Kalamazoo, y luego fui a Filadelfia, donde me gradué. Hice cursos de economía y desarrollo económico en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Pensilvania, y allá me gradué. Cuando yo me gradué, estuve 5 años en Estados Unidos, me regresé a Colombia y me vinculé al Banco de la República como funcionario del Banco de la República. Esa experiencia es la que marca todo su desarrollo, ¿no? La verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar en Medellín cuando regresé y decidí hacer mi posgrado en el Banco de la República. Así le dije a la familia: yo creo que lo que yo voy a estudiar es en el Banco de la República para hacer el máster allá y conocer a Colombia y conocer el desarrollo económico y conocer las empresas industriales desde el Banco de la República. Y efectivamente me ofrecieron un puesto para trabajar en el Departamento de Investigaciones Económicas en 1963. Trabajé allá, me tocó la creación del Departamento de Crédito de Fomento. En esa época el crédito de fomento lo hacía el Banco de la República a través del sector financiero colombiano, haciendo líneas de crédito especiales para el sector agropecuario, el sector empresarial, y nosotros creamos un sistema de crédito que llamaba el Fondo para Inversiones Privadas, que consistía en una tasa de redescuento para las corporaciones financieras y para los bancos, y prestarle al sector privado en ese desarrollo. Y ahí fue cuando conocí el país. Viajé por todo el país ofreciendo este tipo de créditos, visitando las empresas, conociendo a las empresas, y fue una verdadera linda oportunidad de hacer mi posgrado, por decirlo de alguna manera. Y el banco me terminó mandando a estudiar a México, al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos en la Ciudad de México, donde estudié desarrollo económico y evaluación de proyectos durante un tiempo. En ese centro de estudios que, además de estar en México, nos llevaron a Washington, en donde conocimos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue una experiencia muy interesante. Qué maravilla. Esa experiencia después lo lleva a ocupar cargos públicos, empresas públicas de Medellín. Sí, yo trabajé en el Banco de la República durante un tiempo y luego me vine para Medellín. El Banco de la República siempre quiso que yo siguiera con ellos. Me ofrecieron la gerencia del Banco de la República en Medellín. El presidente del banco, el gerente general del banco en su época, me ofreció manejar Proexpo, pero yo me quise quedar en Medellín, y aquí me inicié en el sector privado trabajando como gerente general de lo que hoy es Productos Familia. Pero me retiré de Productos Familia después de 7 años, cuando me nombraron gerente de las empresas públicas de Medellín, en 1974, hace 50 años. Cuente esa historia, un poquito de empresas. Pues hombre, yo era gerente de Productos Familia, estaba muy contento, muy satisfecho, muy realizado. Fue mi primera experiencia como ejecutivo, y un día el doctor Jaime Tobón Villegas, que era miembro de la Junta de Empresas Públicas, y Luis Felipe Chavarría, que también era miembro de las empresas públicas, fueron a mi oficina y me ofrecieron la gerencia de empresas públicas. Y yo entré hoy hace 50 años, era gerente de empresas públicas. Qué maravilla. Era muy incipiente todo, ¿no? Obviamente que las empresas públicas de hoy son muchísimo más grandes, claro, pero en ese momento también eran muy importantes. Estábamos desarrollando el proyecto del Peñol y estábamos en el proceso de comprar tierras en el Peñol y Guatapé para hacer la represa de Guatapé y montar el proyecto del Peñol, que era un proyecto hoy pequeño, no pequeño, pero digamos mediano, pero que en ese momento era lo más grande que había en el país. Teníamos
teníamos el proyecto de la fe para el acueducto de Medellín, que era un proyecto muy significativo. Y teníamos también, estábamos comenzando a trabajar con ISA en el desarrollo de lo que fue la creación de ISA. ISA, que era una empresa que tenía su sede en Bogotá y que la había creado el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo. Y cuando yo llegué a la gerencia estaba empezando a desarrollar proyectos, estaba montando la planta de Chivor en Boyacá. Y yo fui de la junta directiva de ISA durante ese periodo y me tocó el proceso de montar a Chivor allá en ISA. Qué maravilla. Ahí conoció al doctor Germán Jaramillo. Germán trabajaba como gerente de operaciones de ISA. Y cuando se retiró el gerente en propiedad que había, me tocó, yo era presidente de la junta de ISA en ese momento, y me tocó ¿El ofrecerle... presidente era Pedro Javier Soto, no? No. El presidente era... se me pasó el nombre en este momento, pero no era Pedro Javier. Se retiró y entonces se propuso el nombre de Germán Jaramillo, y yo tuve la fortuna de ofrecerle a Germán que aceptara la gerencia de ISA, y aceptó la gerencia de ISA, que lo hizo brillantemente en su posición. Y después lo llevó a Cadenalco. Sí, mucho más adelante, cuando ya él se estaba retirando, se acababa de retirar de ISA, yo hacía parte de la junta de Cadenalco, porque en esa época se fue la creación del sindicato antioqueño y yo participé en eso. Y yo era miembro de la junta directiva y le ofrecimos el puesto, me tocó ofrecerle a mí el puesto a Germán para que fuera gerente de Cadenalco, efectivamente, y también fue muy brillante. Un hombre a quien respeto, aprecio y reconozco su gran valor, ¿no? Muy importante. Germán era una persona, siempre fue un gran ejecutivo, una gran persona y muy buen amigo. Qué maravilla. Sale de empresas públicas y ¿para dónde se va? Yo me retiré de empresas públicas y monté una firma de asesorías y consultorías que siempre tuve. Yo, cuando me retiré primero del Banco de la República y me vine a vivir a Medellín, monté una pequeña firma de asesorías y consultorías que fue una de las actividades que ha sido en mi vida profesional una de las actividades más importantes que he desarrollado. Porque siempre que salía de algún puesto me dedicaba al proceso de lo que es banca de inversión, de lo que es estudios de factibilidad, promoción de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces yo me dediqué en ese momento, cuando me retiré de empresas públicas, a esa actividad. Pero coincidió también con que se empezó a hablar de la creación de ProAntioquia. Y entonces yo participé en eso y fui uno de los fundadores de ProAntioquia. Le pregunto ahí, ¿cuál fue el objetivo, que creo que sigue siendo, de ProAntioquia? Hombre, es muy interesante este tema, porque Antioquia se ha caracterizado por tener una actividad cívica muy importante. Los empresarios antioqueños no limitan su actividad profesional a manejar empresas y a hacer empresas más grandes todos los días, sino que siempre han considerado que hay que trabajar por la sociedad, por la gente, por el desarrollo de la región. Y desde mucho tiempo atrás se han fundado empresas como el ProAntioquia para promover el desarrollo y defender los intereses de Antioquia en el país. Yo le cuento, la Sociedad de Mejoras Públicas fue constituida a finales del siglo XIX como una entidad que pudiera permitir que el sector privado colaborara con el sector público para el desarrollo de esa época de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia. Y los fundadores de eso fueron Carlos R. Restrepo y Ricardo Lano y mi abuelo Ramón Restrepo Medina y otros muchos. Posteriormente, en el año de 1904, los mismos Carlos R. Restrepo y otros personajes importantes, entre los cuales estaba también Ramón Restrepo, crearon una entidad para defender los intereses de Antioquia de esa época, en 1904. Es importante saber que en esa época había cierto resquemor con Antioquia por parte de algunas regiones del país, y entonces había que defender los intereses de Antioquia. Se repitió en 1922. Posteriormente, en 1939, también se volvió a fundar una entidad similar que manejaba especialmente la parte pertinente, que fue como el preludio de la ANDI. Obviamente se fundó la ANDI en Antioquia en 1945, 44-45.
En 1962, cuando el doctor Alberto Jaramillo Sánchez regresó de la embajada en España, se creó alrededor de él una entidad que se llamó la Corporación Patriótica de Antioquia. Y la Corporación Patriótica de Antioquia era una entidad cívica de la cual hacían parte empresarios y empresarios antioqueños y algunos personajes importantes de Antioquia en el sector público y el sector privado, y que trabajó durante 10 años en la defensa de los intereses de Antioquia ante el país. Y en 1975 o 76, cuando yo me retiré de empresas públicas, me llamó don Vicente Uribe, que era presidente de Banco Comercial Antioqueño, con José Gutiérrez Gómez, con Pedro María Botero, que era presidente de Tejicóndor, y me preguntaron por la Corporación Patriótica y me dijeron que había que crear una nueva entidad o reactivar la Corporación Patriótica, y decidimos crear una nueva que fue ProAntioquia. ¿Usted es fundador? Y fuimos fundadores 12 personas, entre los cuales estaban estaba el doctor don Vicente Uribe, José Gutiérrez Gómez, Pedro María Botero, Luis Fernando Echavarría, Santiago Mejía Olarte, Ricardo Ángel Villa, Juan Gonzalo Restrepo Londoño, en fin, y yo era uno de los 12 fundadores. Hombre, aquí hago una introducción, es que contamos toda esta historia para mostrar la pujanza de Antioquia. Antioquia, tierra de emprendedores, de hombres que trasegaron a través de la mula, la minería, y desarrollaron esta Antioquia que estamos contando. El doctor Sergio es parte activa, por sus ancestros y por él mismo, del gran desarrollo empresarial antioqueño. Pues gracias por eso. La verdad es que sí, me ha tocado participar, he tenido la suerte de participar en muchas de estas cosas que son importantes para Antioquia y para el país. Y una de ellas, naturalmente, fue, por ejemplo, la creación de ProAntioquia. Posteriormente me tocó presidir a ProAntioquia, y fui presidente de ProAntioquia un tiempo también, hasta que me fui a vivir a Bogotá. 7 años, ¿no? No, en ProAntioquia no estuve tanto tiempo. Yo me retiré de ProAntioquia en 1900, de la presidencia de ProAntioquia en 1953, creo. Y me fui a vivir a Bogotá en 84, cuando el presidente Betancur me ofreció la gerencia del IFI. Yo me fui para Bogotá, a mí me ofreció el presidente Betancur el puesto en 1983. Ok, miren pues, ya empieza a tener relevancia nacional. Estaba localizado a nivel Antioquia, a través de esas empresas que ha contado, y ProAntioquia, que hoy es importantísima. Da el salto al IFI, que era el Instituto de Fomento Industrial. Correcto. Ahí le tocó una labor titánica, ¿no? Muy complicada, efectivamente muy complicada. El IFI había sido creado en 1940, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El doctor Santos creó un comité del cual hacía parte el doctor Carlos Lleras Restrepo, que era ministro de Hacienda, el doctor López Pumarejo, que era ministro de Economía, y el gerente del Banco de la República de entonces, que era el doctor Luis Ángel Arango, para que estudiaran cómo había que defender a Colombia de los perjuicios que significaban para Colombia la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que crearon fue el Instituto de Fomento Industrial. Y la crearon con ánimo de que esa entidad se dedicara a promover el desarrollo del proceso empresarial colombiano y convertirse en una corporación financiera con recursos propios para inyectarle financieramente a la economía privada y participar en el desarrollo de nuevas empresas en el país. Y en 1984, el 83, el presidente Belisario Betancur me ofreció ese puesto y yo lo acepté y me fui a vivir a Bogotá. Qué maravilla. Empresas importantes que se hubieran desarrollado en ese momento. Por ejemplo, Paz de Río, por ejemplo, Icoyantas, por ejemplo, Alcalis de Colombia, y un sinnúmero de empresas de ese estilo que fueron muy importantes en su momento y que contribuyeron significativamente al desarrollo del país. Cuando yo llegué al IFI,
El IFI tenía alrededor de unas 35 empresas en el país y además era una entidad que prestaba directamente crédito, le daba crédito al sector privado a través de corporaciones, pero también directamente, y era una entidad financiera bastante importante en el país. Hacía parte del COMPES, o sea, del Consejo Nacional de Política Económica, del Consejo de Comercio Exterior, participaba en algunos consejos de ministros del gobierno y era una entidad que hacía parte del grupo económico del gobierno del presidente Betancourt. El IFI era como el foco a través del cual se desarrollaba Colombia, ¿no? Sí, allá llegaban todas las cosas, allá se fundó Cerrejón, por ejemplo, la exportación de carbón, se fundó Cerro Matoso, se fundó Papelcol, se fundó Cementos de Río Claro, Cementos de Tolú, en fin, muchas empresas se fueron fundando paulatinamente y obviamente la idea no era que el IFI permaneciera en esas empresas, sino que la idea era que entrara, las ayudara a desarrollar y en su momento las vendiera para que esos recursos se volvieran al Estado para desarrollar nuevos proyectos. Sofasa, por ejemplo, era una de ellas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo era ese sentido clarísimo? Invierten para el desarrollo, venden y vuelven a invertir en otras. Claro. A mí me pasó, por ejemplo, un caso concreto que me tocó a mí tanto la compra como la venta, tanto el desarrollo inicial como la venta. Un día me llamó el doctor Adolfo Arango, que era presidente del Grupo Argos, y me dijo que estaban estudiando la posibilidad de montar a Cementos Río Claro, que si el IFI podría entrar. Yo estudié el tema, lo llevé a la junta directiva y el IFI entró con un porcentaje. A los 4 o 5 años, cuando ya la planta estaba funcionando, un día le dije al doctor Adolfo, ya esto está andando, ya es tiempo de que me compre. Entonces compró la participación y esos recursos se utilizaron en nuevos proyectos. Fue una maravilla, es la forma en que se realiza la inversión, se recupera la inversión y se invierte en nuevos proyectos. Así se construyó Colombia, así era la mentalidad que teníamos, creativa de construcción. Sí, el IFI, por ejemplo, ayudó durante el gobierno de Carlos Lleras a la creación de Sofasa, que era una ensambladora con Renault. El 50% era del IFI y el 50% era de Renault. Durante el gobierno del presidente Betancourt yo le propuse al presidente Betancourt que vendiéramos a Sofasa, que ya habíamos cumplido y que Sofasa era una empresa que le debería pertenecer totalmente a Renault. Ya Renault estaba vinculado a Colombia, ya se estaban ensamblando vehículos en Colombia y me parecía a mí que esos recursos ya debían pasar a otra empresa. El presidente Betancourt no quiso vender a Sofasa. Le parecía que era una empresa muy importante para que el país fuera dueño parcialmente de eso. El presidente Barco, cuando el presidente Betancourt terminó, el presidente Barco me reeligió en la gerencia del IFI. Entonces yo le propuse al presidente Barco que vendiéramos y el presidente Barco aceptó y le vendimos a Sofasa. En ese momento se lo vendimos a Renault en 1988. Cerro Matoso también invirtieron ustedes. Sí, nosotros fuimos promotores de Cerro Matoso. El IFI constituyó dentro del IFI una empresa que llamaba Ecominas. Y Ecominas se dedicó exclusivamente a estudiar el proyecto de montar a Cerro Matoso. Y se montó con 2 compañías extranjeras. La una se llamaba la Shell, que era Billiton, que era propiedad de la Shell. Y otra era la Hanna Mining Company, que era una compañía americana, que era la que tenía la tecnología para desarrollar el níquel. Y el IFI con el 50%. Y así arrancó Cerro Matoso. Posteriormente, ya mucho después de que yo me hubiera retirado del IFI, el IFI le vendió a la Billiton su participación en Cerro Matoso. Hombre, doctor Londoño, qué historias tan especiales, y yo espero que nos vean en cualquier lugar del mundo, vean cómo es posible a través de empresarios serios, de hombres con valores, desarrollar compañías y futuro, generando empleo y generando desarrollo económico. No se nos puede olvidar que eso es la libertad, que eso es la posibilidad de crear y de construir de una manera seria proyectos
importantes para el desarrollo de Colombia. Usted también estuvo y ha sido partícipe del desarrollo del Urabá antioqueño. Sí, la verdad es que yo nunca he tenido, digamos, inversiones en lo que es la zona bananera o cosas por el estilo. Por allá en los años 60, adquirí en compañía de unos primos, de mis hermanos y unos primos, una finca en Arboletes. Esa fue mi única participación personal en materia de inversión en Arboletes, en Urabá. Tuvimos una finca que llamábamos Hacienda Los Primos. Y luego la vendimos. Pero sí, en 1964, trabajando yo en el Banco de la República, fui por primera vez a la zona bananera, lo que es Urabá, propiamente dicho. Apartado Turbo. Y fui a Urabá porque en desarrollo de mis actividades en el Banco de la República se estaban desarrollando dos proyectos importantes en Urabá. Uno era el desarrollo, el principio del banano, y el otro era una empresa que llamaba Coldesa, que producía palma africana. Eran unos holandeses con Colseguros. Y entonces el Banco de la República tenía interés en conocer ese sector y esas dos posibilidades como generadora de recursos de exportación hacia el futuro. Y me mandaron a mí, yo fui allá y conocí esos proyectos y fue mi primer viaje a Urabá. Conocí, por ejemplo, Apartado cuando tenía 2 o 3 mil habitantes. Apartado tiene hoy 300 o 400 mil habitantes. Era una carretera sin asfaltar, pequeña, que iba de Turbo, de Apartado a Turbo un poco antes de Apartado. Ya cuando yo fui, la carretera al mar funcionaba, pero era una carretera pues totalmente... ¿Una trocha? Una trocha. Y fui a Apartado y conocí tanto Coldesa como las primeras plantaciones de banano en Urabá, una de las cuales era Haciendas de Urabá, que era propiedad de don Jesús Mora Carrasquilla y don Camilo Mora Carrasquilla, y otra que era de propiedad de la familia Escobar Restrepo. La primera tenía 1000 hectáreas y la segunda tenía pues 150 hectáreas. Y el Banco de la República les prestó dinero. Esa fue mi primera vinculación con ellos. Fuimos a Coldesa, donde tenían una plantación de más o menos 500 hectáreas con posibilidad de crecerla a 1000 o 1500 más de palma africana. Eso desafortunadamente después se acabó. Fue muy importante para mí eso porque yo vi desde el principio que eso tenía mucho futuro. Y siempre en Antioquia manifesté en mis reuniones públicas, en la ANDI y en ProAntioquia y en la Corporación Patriótica de Antioquia, manifesté mi interés y mi visión de que en Urabá estaba el futuro de Antioquia. Y efectivamente yo trabajé en ese proyecto allá y conocí, como digo, Antioquia, luego Urabá. Luego fui a visitar algunas plantaciones de banano de algunos amigos o familiares, y en 1995 me contrató el grupo Chiquita, Ivanadex, para que yo hiciera un estudio sobre el futuro del banano en Urabá, y de ahí se derivó la posibilidad de que se hablara por primera vez, no por primera vez de ninguna manera, pero de que se hablara nuevamente del puerto de Urabá. Y yo propuse en un estudio que elaboré que se hiciera una unificación de todas las comercializadoras en la parte logística de exportación. Y traté de vender la idea a las distintas comercializadoras de banano que había en Urabá, Univan, Banacol, Proban, Banadex, etcétera, para que se fusionaran, trabajaran juntos la parte de exportación de banano y de ahí surgiera un puerto. Eso fracasó y desafortunadamente. Pero se empezó a hablar del puerto. Pero se empezó a hablar del puerto. En Hoy estamos a punto de que el año entrante 2025 sí, esté en funcionamiento, ¿no? En 1998 me ofrecieron los bancos, incluyendo el IFI mismo, y el Bancolombia y el Banco Industrial Colombiano y todos los bancos, que les ayudara en Univan, en la junta directiva de Univan, porque ellos estaban haciendo un acuerdo de pasivos en el banco, y yo entré a la junta de Univan como presidente de la junta, y ahí pues me vinculé mucho más a Urabá y a la industria de Urabá. Y efectivamente en el año 2008, me llamó don Guillermo Enríquez Gallo,
que era socio bananero de Univan, uno de los socios mayoritarios de Univan, y que también tenía inversiones en comercio y otras cosas. Era un empresario muy conocido en Urabá. Había fundado la Cámara de Comercio de Urabá y había participado en muchos proyectos de carácter social en la región. Me llamó y me mostró en su oficina una tierra que había comprado en la desembocadura del río León, y me dijo que qué podía hacer con eso. Y después de conversar y discutir y hablar, contrató él una firma de abogados en Bogotá especializada en comercio exterior, que es Araújo Ibarra y compañía, y surgió Puerto Antioquia de hoy. Se hizo exactamente, eso se desarrolló en 2 etapas. En la primera etapa teníamos un proyecto de aproximadamente unos 150 millones de dólares para exportar e importar graneles por Urabá. Ese proyecto fracasó, pero nos sirvió para crear la motivación, el acicate para desarrollar un proyecto, y entonces con el respaldo y con el patrocinio de don Guillermo Enríquez, que era el dueño del proyecto, me pidió que buscáramos otras alternativas, y llegamos a un señor que se llama Óscar Izaza, caleño, pero de origen antioqueño, quien era y sigue siendo el personaje más conocedor de lo que es un puerto en Colombia, y él reestructuró a Puerto Antioquia, que hoy está en construcción, en apartado, en la tierra de don Guillermo Enríquez, y que comienza a operar en enero o febrero del año entrante. ¡Qué maravilla! Eso es un verdadero éxito para Colombia. Además es un puerto de gran calado, y fuera de eso, con las vías 4G vamos a tener un desarrollo extraordinario. Puerto Antioquia es el centro del desarrollo de Urabá y de Antioquia hacia el futuro. Y yo diría que buena parte del país, porque de Puerto Antioquia se van a beneficiar, pues obviamente toda la zona cafetera, el norte del Valle del Cauca, Bogotá mismo, porque es que Puerto Antioquia, el puerto de Puerto Antioquia está a 300 o 400 kilómetros más cerca del mar para Bogotá y para todo el centro del país, comparándolo con Cartagena o Santa Marta o Barranquilla, de tal manera que es un futuro sumamente importante. Y yo siempre he dicho que Antioquia toda y Colombia toda se tiene que organizar para que el desarrollo del puerto de Urabá, del puerto de Antioquia, sea un desarrollo absolutamente transparente, dinámicamente establecido, ordenadamente establecido, y que permita un desarrollo social importante para la región. Es una inversión de 800 millones de dólares. Es una inversión en donde se van a movilizar en su primera etapa, que comienza ahora en enero o febrero del año entrante, 7.500 millones de toneladas al año. Es decir, es un puerto de buen tamaño, con un calado importante. El puerto consiste en un viaducto que va de tierra firme a un muelle que se está construyendo en alta mar, a 4 kilómetros, un poco menos de 4 kilómetros de distancia, por el viaducto se transportan vehículos, graneles, líquidos y cualquier tipo de mercancía, y en el muelle, que es un muelle de 1.500 metros, un poco menos de 1.500 metros cuadrados, pueden estar en un momento dado 6 o 7 barcos al mismo tiempo, y es un desarrollo absolutamente extraordinario. Paralelamente a eso se están desarrollando otros proyectos para hacer, digamos, muelles logísticos, bodegajes de todo estilo, y la ciudad de Arbolete, de Apartadó, va a ser una ciudad muy grande, muy importante. Ya tiene centros comerciales, tiene hospitales, tiene universidades, allá están varias de las universidades del país, y el desarrollo es absolutamente impredecible. ¡Qué maravilla! Hombre, hablar con usted, doctor Sergio, es una maravilla. La historia de Antioquia proyectada a Colombia es un ejemplo de vida, además de admirar. Yo sí quisiera que antes de despedirnos le dé un mensaje a nuestra gente joven, a aquellos que están empezando a vivir.
Muchas gracias, Antonio. La verdad es que son palabras suyas. Yo me siento un afortunado de la vida. Yo creo que he tenido la oportunidad de vivir ya muchos años, pasando por el sector público, el sector privado, conociendo mucha gente importante aquí y en el exterior. Y la verdad es que lo único que yo puedo hacer es darle gracias al destino, a la vida y a Dios de haberme dado la oportunidad de vivir en este momento una vida tan intensa, tan agradable, tan compleja, pero con muchas satisfacciones y con muchos, no digamos logros, sino procesos en donde participé con éxito, unas veces, otras sin éxito, pero siempre enriqueciendo lo que es, digamos, la gestión de vida que uno tiene que cumplir cuando llega aquí a la tierra. Varios mensajes. El primer mensaje es la importancia de que el sector privado, el sector público y el sector académico trabajen juntos para el beneficio de toda la sociedad. Esa ha sido una lección de nuestros ancestros. Decía yo ahora que desde el siglo XIX siempre ha habido una relación entre el sector privado y el sector público. Y es muy importante que el sector privado pueda participar en decisiones del Estado y enriquezca el sector público con su experiencia, su conocimiento, sus conocimientos, sus recursos, y puedan desarrollar cosas tan importantes como las que se han desarrollado en ese proceso aquí en Antioquia. El Hospital de San Vicente de Paúl, el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, el Aeropuerto José María Córdoba, tantas cosas que se han desarrollado aquí. Obviamente, los trabajos que hizo la Corporación Patriótica de Jaramillo Sánchez en su momento, lo que ha hecho y hace y puede llegar a ser hacia el futuro una entidad como ProAntioquia, entidades cívicas de gran importancia, lo que hizo a principios del siglo XX personajes como don Ricardo Lano, como don Gonzalo Mejía, por ejemplo, que fue el gestor de la carretera al mar y que fue el primer visionario que vio a Urabá como un sitio importante para el desarrollo de la región. En fin, son tantas las cosas que se pueden hacer. Obviamente el sector privado ha participado en la creación de AFIT, en el desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el desarrollo de la misma Universidad de Antioquia. Siempre hemos tenido interés en eso y siempre ha habido cosas para hacer conjuntamente. Es muy importante fortalecer el sector privado, el sector público y la academia. Todos a una debemos trabajar por el bienestar de Antioquia. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que Colombia debe buscar la manera de acabar con la polarización, con la pelea. Hay que respetar la opinión de los demás, sea diferente a la de uno o sea igual a la de uno, y los del otro lado que respeten los que no estamos de acuerdo con los del otro lado, pero que todo es posible de diálogo. El consenso es importante, hay que aprender a conversar, hay que aprender a reunirse con la gente y buscar consensos, buscar temas de igualdad, hablar, como decía un político importante colombiano, hablar de lo fundamental. Yo creo que puede ser un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, pero todos deben ser demócratas, todos deben trabajar por la libertad del país, todos deben desarrollar los intereses individuales de cada uno de los sectores. Hay que aprender a respetarlos. Todos debemos aceptar, por ejemplo, que la reforma a la salud, para hablar de temas presentes, la reforma a la salud, la ley 100, fue creada durante el gobierno del presidente Gaviria en 1990-92. El ponente fue el doctor Álvaro Uribe, que era senador de la República. Eso hace 30 años. Obviamente que requiere cambios, obviamente que requiere ajustes. Todo en la vida hay que irlo actualizando. En esa época Colombia tenía 35 millones de habitantes, hoy tiene 50. En esa época no existía el celular, no existía el internet. No, que obviamente que uno tiene que actualizar las cosas, la misma ley de pensiones, pero no hay que destruir lo que ya existe. Hay que construir sobre lo construido, sobre lo que ya se ha hecho y se ha hecho bien. Yo creo que el país tiene que aprender eso.
Y yo espero que el gobierno entienda eso y llegue un momento en que recapacite y encuentre con que lo que piensan el sector privado vale la pena tenerlo en cuenta para lo que ellos consideran que se debe hacer. Y hay que conciliar. Unos tienen que ceder en un punto y otros en otro punto. En las cosas, en el mundo de los negocios siempre hay dos posiciones, la del comprador y la del vendedor, pero no hay sino una solución, la intermedia. Eso hay que buscarlo siempre, conversar, dialogar, aprender a respetar a los demás. Que piensen distinto, eso es perfectamente lógico. Pero hay que aprender a convivir con ellos porque hacen parte de la ciudad, o de la ciudad, de la cultura general. Ese es el segundo punto que quiero repasar. Y el tercer punto es fundamental. Yo creo que el país ha perdido algo que existió en una época y era el principio de reconocer la historia. Los muchachos actualmente ya no conocen la historia del país. No saben quién era Eduardo Santos, ni quién era Laureano Gómez, ni quién era Rafael Uribe, ni qué fue lo que hizo el señor Marco Fidel Suárez. No, eso, es decir, ya no estudian la historia. Solamente aquellos individuos personalmente que lo quieren hacer por su propia cuenta y riesgo. Y obviamente que lo hacen muy bien y profundizan. Pero yo creo que Colombia debe volver a sus ancestros para poder tener un futuro verdaderamente significativo. Y para eso hay que estudiar la historia, y hay que respetar la historia. Y no hay que hablar más de todo lo pasado. Hubo muchas cosas pasadas malas, sí, claro que la hubo, pero mucha cosa buena. Aquellos de nosotros que tenemos años, sabemos lo que era Colombia en 1970, por ejemplo, o 1950, los más viejos como yo. País completamente distinto. Y después en los 80 con el narcotráfico. Claro, y luego vino el narcotráfico. Y ahí viene el segundo punto. Hay que volver a los principios éticos que tuvimos en una época. Eso se ha acabado mucho. Ya todo es viable. Ya todo se puede hacer con tal de tener un objetivo personal benéfico, pero que es transitorio. Hay que aprender a trabajar solidariamente con los demás, respetando a los demás. Yo creo que hace falta que en la educación miremos la historia, que en la educación pensemos en que las cosas se construyen sobre la historia. El que no conoce la historia está expuesto a repetirla, y repetir lo malo, no necesariamente lo bueno. Yo creo que esos mensajes son importantes. Pues son 4 mensajes muy valiosos que creo que nos deben quedar fijados en la mente de los colombianos. De manera, doctor Sergio, que muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio del pensamiento. Pues estoy a la orden, cualquier cosa. Muchas gracias a usted, Antonio. Hombre. Le deseo muchos éxitos en su gestión de hacer este tipo de entrevistas. Yo tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en EAFIT muy importante que fue Memoria Empresarial, y entrevisté algo así como 90 personas, y eso está para la historia. Y eso enriquece la academia y el estudio de la trayectoria colombiana. En próxima ocasión conversaremos de memorias. Lo que quiera, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy amable, don Antonio.